esto precisamente le voy a preguntar al padre Justo, porque esta globalización de la indiferencia de la que hablaba el Papa es algo obvio, porque podría hacerse muchas cosas, además de todo lo que estamos aquí relatando, ¿no? Para empezar, intentar ser solidarios con esa gente que huye de esas tragedias, de esas guerras, de esas persecuciones, y no se hace. La experiencia a mí me ha enseñado que el ser humano es un ser complejo y lo único que busca es ser feliz. No hay un ser humano que no quiera la felicidad en este mundo. Y entonces ese ser humano se encuentra, bueno, en algunas de las 127 zonas de guerra que tenemos en el mundo. Y entonces si nosotros nos ponemos en su lugar, quisiéramos que alguien nos echara una cuerda, que nos ayudara, que nos ofreciera una acogida, que nos sonriera, que no nos diera la espalda. Y entonces hay una solidaridad que no es solamente cristiana o religiosa o cultural, hay una solidaridad humana, que esas personas pertenecen a lo que llamamos humanidad. Y entonces tenemos que preguntarnos hasta qué punto nosotros queremos preservar probablemente sistemas incólumes, con buenas fronteras, con buenos alambrados, con buenos controles, dejando sencillamente esa parte de la humanidad que se sangre. Y esa es una realidad que la tenemos que afrontar si somos realmente humanos. Yo no hablo de fe, no hablo de creencias, no hablo de tradiciones, no hablo de textos sagrados, yo hablo bajo el punto de vista que nos une absolutamente a todos los seres humanos, pertenecer a la humanidad y estar abrazados en un mismo mundo. Respiramos el mismo aire, vemos el mismo sol, vemos la misma luna, percibimos exactamente el dolor, percibimos la alegría, percibimos la esperanza y sobre todo ese grandísimo deseo de superarnos día tras día en la vida. Y ese deseo de felicidad creo que es una de las semillas eternas que tiene el ser humano. Y creo que debemos responder precisamente nosotros, que podemos permitirnos, digo, el lujo, entre comillas, de poder comer, de poder descansar, de poder vivir en seguridad. Y cuando hay poblaciones que llaman a nuestras puertas, normalmente lo primero que hacemos, si somos solidarios, es abrirle la puerta. Quizás no sabemos qué ofrecerle, pero por lo menos acogerle, por lo menos curar unas heridas, por lo menos decirle, no te apures, has llegado a un puerto seguro. No te apures, tú eres humano exactamente como yo y tú tienes tu dignidad exactamente como la mía. Pues esto que está diciendo aquí el padre Justo, no sé si es lo que están valorando en estos momentos los ministros de Asuntos Exteriores en Luxemburgo, en esa cumbre que ha cambiado la agenda. Hay ya unas declaraciones del ministro español, del ministro Margallo, en las que miren dónde pone el foco también de toda esta cuestión que estamos hablando esta mañana. Y estamos explorando la posibilidad de hacer también una declaración en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque el asunto es lo suficientemente serio, lo suficientemente grave y lo suficientemente global como para que sea los órganos competentes de Naciones Unidas los que ataquen un fenómeno que está afectando a la paz y la estabilidad en el Mediterráneo y en todo el mundo. Ahora me lo comentáis, pero me gustaría que escuchemos también lo que decía precisamente en la cadena COPE el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El problema de raíz hay que atajarlo yendo efectivamente al origen, a la causa de esas migraciones masivas de las que se están aprovechando las mafias que trafican con la desesperación de esas personas que huyen de esos conflictos, que huyen de la persecución por razones de creencia religiosa, por razones políticas o en definitiva para huir de las tragedias que en general están produciendo las guerras que en esa zona se están llevando a cabo en estos momentos. Carmen Chuana, que para empezar, las declaraciones del ministro Margallo de a la ONU que te vas deben haber dejado sin palabras y empezar y considerar todo el mundo que es la grandísima solución y que bueno, esto ya va a cambiar de un lado a otro. Yo creo, y le querría, vamos, con lo que nos decía el padre Lacunza, primero me da la impresión que desde el punto de vista económico lo que hace falta en muchos de los países subsaharianos es una actuación en origen. Se han recortado fondos de cooperación, la gente se ha desentendido,
por una parte la crisis, por otra las decisiones políticas, pero de todas formas, a mí lo que me llama la atención de todo lo que hemos estado viendo aquí es la absoluta doble moral con la que nos comportamos. Es decir, hay que conceder más asilo, hay que conceder no sé qué, y luego cuando llegan a la valla, sin ni siquiera saber si vienen a pedir pan, a pedir trabajo o a pedir asilo, muchas veces se les echa para atrás, violando en ocasiones, digo solo en ocasiones, todo tipo de norma internacional e incluso nacional. Entonces, a mí me da la impresión de que, como piden las ONGs, ACNUR, yo la escuchaba esta mañana, sí, se pueden hacer más visados humanitarios, se pueden tener más plazas de asentamiento, pero si no se hace una labor en origen, yo creo que es muy complicado, muy complicado. Si no, las fronteras hay que defenderlas y por supuesto sí. Pero ¿cómo estamos hablando de asilo cuando ni les preguntamos a lo que vienen? Que sí, que coincido contigo. Se están devolviendo para atrás. Coincido contigo en el diagnóstico de que el problema es el de origen, pero hay que ir a la frontera de Ceuta y Melilla para darse cuenta de que la labor de las puso en marcha el famoso plan. Pero le ha preguntado al padre Justo, tenemos un invitado, creo que merece la pena que escuchemos por su trayectoria, ¿no? Y experiencia. Yo creo que las soluciones cuando queremos las podemos encontrar. Yo no soy un idealista, soy muy realista. Y sé que si he tenido que pasar a través de tantos países y he vivido en tantos países, he necesitado un visado, he tenido que ser paciente para entrar en un país, a veces 3 años de espera, como me ocurrió en Sudán. Entonces, yo soy consciente de todo esto, pero ante una tragedia, ante una emergencia, tenemos que actuar y esa actuación tiene que ser una actuación inmediata. Si nos referimos exactamente a nuevas cumbres y a nuevas direcciones y vamos a llamar y al final olvidamos dónde está el problema. Yo lo digo con mucho pudor. El día 9 de diciembre del 2014 asistí a la presentación de un informe sobre África Occidental. Y el señor ministro de Defensa, el señor Pedro Morenés, estaba presente y a mí oí la siguiente frase que todavía me revuela en mi alma. Dijo textualmente que África es un país complicado. Yo quisiera oír otras cosas respecto de África. Algunos de nosotros hemos decidido, por A o por B, llevar, por decirlo así, ese amor que tenemos en nuestro corazón a otras poblaciones, con nuestro testimonio y no tanto con nuestras palabras, con nuestra dedicación completa. Entonces, no podemos considerar a África sencillamente como un país, como una autonomía, como una provincia. Tenemos necesidad de un grandísimo conocimiento. Nosotros en África Fundación Sur tratamos de ofrecer esa documentación que no tiene ni una banda cultural ni una banda religiosa, es sencillamente información, es documentación, es interés por ese continente del que dependemos tanto y que lo tenemos a 14 kilómetros de distancia. Y entonces ese interés tiene que estar transformado a través de unas políticas que realmente nos ayuden a construir esos puentes. Si hablamos del Mediterráneo, tenemos toda una serie de países que miran a ese balcón de las aguas del Mediterráneo. Por lo tanto, vamos a hacer algo muy en concreto de la acogida, pero después también a solucionar conflictos, guerras y sobre todo una cooperación con África.